siendo la reemplazante por el uso de licencia de Coppola, adquiere un protagonismo en una sesión que era extraordinaria y que después se volvió más extraordinario por el veto de Festa del proyecto de estacionamiento medido, básicamente la adjudicación. No sé si habló mucho, entiendo que por la versión taquigráfica que vi habló poco ese día. El tema fue lo que habló después Coppola, dicen algunos. No, el tema es la discusión política sobre lo que propuso Agostinelli en lo poco o lo mucho de Coppola. Festa dijo que vuelva al Consejo Deliberante, por lo tanto la primera pregunta para la concejala Agostinelli es si volvió al expediente. Sí, Volvió. Volvió el 21. Lamentablemente eso te tengo que decir que recién ayer pudimos tener una copia completa del expediente. O sea que desde el 21 al 7 Sí. es como si no hubiese vuelto al Consejo Deliberante. Pero ahora lo tiene. ¿Usted tiene una copia del expediente? Ayer a última hora De recibimos 800 una copia. fojas, voluminoso. De 800 fojas, sí. Bueno. Para poder ser analizado como corresponde, ¿no? Sí. Como tendría que haber sido desde el inicio. Sí. Y ese día de la sesión extraordinaria, ¿tuvo en algún momento duda de ingresar o no ingresar? Porque además hubo también repercusiones dentro del propio bloque, Sí. que fueron explícitas y evidentes que no hubo conexión, no hubo comunicación, entonces cada uno o cada estructura de las tres estructuras que componen el bloque Cambiemos jugaron un partido, ¿no? Y después se partieron, ¿no? Bueno, te cuento, sí, ese día, a ver, habían dudas, la estrategia del bloque era no presentarse porque el oficialismo no tenía el quórum, y en ese sentido, como vos planteás, hubo un quiebre en donde parte de nuestro bloque se presenta a la sesión y da el quórum, que son Sí. los radicales. Sí. En ese sentido, se vuelve a armar un debate sobre la hora de si nos presentamos o no. Y en ese sentido, yo, por lo menos, decidí presentarme. Hablando Porque con Coppola previamente, ¿fue en ese momento lo decide usted? hablando con Coppola y Sí. con mis propios Y con compañeros. sus propios compañeros. Sí. Dice, yo entro. A ver, yo dije, yo entro, porque la verdad que, a ver, no me parece. Nosotros estamos tratando un tema muy delicado. Estamos tratando una licitación pública. Sí. Y la verdad que se presentaran dos de mis compañeros para dar el quórum y votar a favor, algo que no me parecía que estuviera correcto, me refiero al expediente, había que presentarse, porque después, a ver, podemos ir a los medios como hicimos con Leo y demás, Sí. o los propios concejales que no asistieron porque no tenían la información y porque consideraban que era una extraordinaria en periodo ordinario. Vos lo podés plantear, pero no lo estás planteando donde deberías plantearlo. Le voy a que hacer es en la le voy sesión. a hacer una pregunta de Sí. cocina, no de Sí. cocina política. ¿En qué momento ustedes tienen la información que después, tibiamente, usted menciona en el recinto y Coppola la amplifica en los medios? Ese mismo día, días anteriores. Es una pregunta de la cocina política. Sí, Si quiere, me puede decir no se la contesto. No, se Lo la cual contesto, Le voy porque a me preguntar parece que 20 veces lo mismo, por eso. Claro. Sí, no, la contesto. La realidad es que, bueno, como todos saben, se citó a sesión extraordinaria 24 horas antes. Sí. Bueno, ese mismo día nosotros nos enteramos de este expediente. Nos acercamos con Claudia a Presidencia y ahí pudimos ver algo del expediente, sacar algunas fotos y no mucho más. Al día siguiente, 2 horas antes de la sesión, es que tengo acceso a el cuerpo completo. Pero a ver, 2 horas antes, habiendo 18 concejales que fueron los que se presentaron supuestamente, Sí. para examinar el mismo expediente que yo, de 800 fojas. Y ahí en ese tiempito que tiene En ese 2 horas tiempito- antes, ¿qué es lo que registra que dice? ¿Y esto? Bueno, en ese tiempo nosotros podemos ver algunas irregularidades. Falta, a ver, desde que el pliego que se había tratado en su momento no se cumplió, porque había una diferencia de un año. De un año, de 7 a 8. Exactamente. Que no nos parece tonto, porque Sí. la verdad que si nosotros estamos hablando un año más son 24 millones de Sí, sí, pesos. sí. Entonces es un tema relevante. Bueno, y en ese sentido ya partíamos desde esa base. Después, o sea, tenés que revisar el pliego, porque el concejal Barreiro salió a decir que muchas de las cosas ya habían sido tratadas. Y si ya de movida nosotros encontramos que de las cosas tratadas hubieron cambios, es importante revisar todo de vuelta. Y buscar más, sí, en el Exactamente. poco tiempo que había. En el poco tiempo. Sí. Y bueno, y después, a ver, pudimos ver ciertas cosas como que, a ver, los balances eran bajísimos, o sea, no tenía... ¿Eso lo pudo hacer en 2 horas? Eso en 2 horas. El ¿Junto a la balance- concejala CEF? No. no, esto lo analizó cada uno Sí, por por separado. separado. Sí, después nos juntábamos a debatir la situación.
Bueno, los balances nos mostraban que no tenía capacidad económica y financiera para afrontar semejantes gastos. Después pudimos ver que no tenían empleados, que no habían tenido experiencia, y cuando empiezo a analizar veo que nos ponen como antecedentes de Estados Unidos. Y se pedían antecedentes con 2 años de antigüedad. La empresa estaba fundada hace 8 meses. Sí. Igual, y en todo este sentido me gustaría aclarar algunas cosas ¿Cómo no? porque es importante destacar que cómo fue tratado el expediente, ¿no? Me parece que un expediente que se trata de una licitación pública que viene tratado hace 2 años, Sí. que se saque el último paso y el más importante, que es quién se hace cargo del estacionamiento Sí. medido, quién se va a llevar el beneficio, se saque en 6 horas, porque realmente fueron 6 horas. Claro, eso ya a usted le llamó la atención. No Sí. nos preguntamos por qué lo tratan así, Sí, además... habiendo una además, sesión ordinaria en 6 días. sí,